Muy buenos días con todas y todos. Los saluda Jimmy Torres y en nombre del doctor César Correa Zúñiga, director del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos de este ministerio, me complace darles la más cordial bienvenida a la novena conferencia del año correspondiente al programa Lunes de Derecho, espacio académico que busca contribuir a la reflexión y el fortalecimiento del conocimiento jurídico en beneficio de la ciudadanía. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes en la presente actividad académica. El día de hoy, lunes 6 de abril, nos convoca un tema de gran relevancia: lavado de activos, estructura del delito y desafíos en la persecución penal. En esta conferencia se abordará la estructura del delito de lavado de activos, analizando sus elementos constitutivos, etapas y modalidades más frecuentes en el contexto actual. Asimismo, se examinarán los principales desafíos que enfrenta su investigación y persecución penal, incluyendo las dificultades probatorias, el uso de mecanismos financieros complejos y la necesidad de cooperación interinstitucional e internacional para combatir eficazmente esta forma de criminalidad. Para desarrollar este importante tema, contamos con la valiosa participación de la doctora Ana Cecilia Hurtado Guaya, quien muy gentilmente atendió nuestra comunicación para participar. Muchas gracias por ello, estimada doctora. A continuación, daré lectura a un breve extracto de la reseña profesional de nuestra invitada. Ana Cecilia Hurtado es una abogada especializada en Derecho Penal Económico y de la Empresa, con una sólida formación académica nacional e internacional y amplia experiencia profesional, docente y de investigación. En el ámbito académico cuenta con maestrías internacionales en razonamiento probatorio y en prevención del blanqueo de capitales y compliance, además de estudios de doctorado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el plano profesional se desempeña como abogada socia del estudio Caro y Asociados, habiendo sido previamente directora del mismo estudio, consolidando su especialización en delitos económicos, compliance y responsabilidad penal empresarial. Asimismo, ejerce un rol activo en la comunidad académica y jurídica, siendo directora académica del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa, y participando en organizaciones internacionales vinculadas al derecho penal. En el ámbito docente, ha sido ponente en diversos plenos jurisdiccionales de la Corte Suprema y en múltiples seminarios especializados, destacando su participación en temas como lavado de activos, colaboración eficaz y derecho probatorio. Finalmente, cuenta con una importante producción académica, con publicaciones en revistas especializadas y coautoría de libros, abordando temas como responsabilidad penal de la empresa, proceso inmediato y lavado de activos. Su experiencia académica y profesional, sin duda, enriquecerán el presente espacio de diálogo y aprendizaje. En relación a la certificación, estimados participantes, quisiera recordarles que es necesario que permanezcan conectados al menos 81 minutos del total de la presente conferencia. Asimismo, resaltamos la importancia de su participación activa, ya que al culminar la ponencia, que tendrá una duración aproximada de 1 hora con 10 minutos, se abrirá un espacio para absolver sus consultas, las mismas que podrán formularlas a través del chat de esta plataforma. Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes por su presencia y de manera especial a nuestra distinguida ponente por su valiosa contribución académica. Doctora Hurtado, muy buenos días. Estamos muy contentos de tenerla en este espacio académico. Le cedo desde este instante el uso de la palabra por el tiempo ya indicado. 767 personas la oyen atentamente. Muchísimas gracias, doctor Torres, por la invitación. Muchísimas gracias al Centro de Estudios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. También saludar y felicitar por este tipo de espacios, Lunes de Derecho. Estoy encantada de participar en esta sesión y espero que podamos reflexionar sobre este delito y, bueno, y todos los temas problemáticos y desafíos que nos trae todavía su aplicación en nuestro país. Bueno, sin más, voy a presentar una PPT de apoyo para poder eh, exponer el tema que me toca compartir esta mañana. Ahí está. Por favor, ¿me pueden confirmar si se puede ver? Sí, doctora, se visualiza perfectamente. Muchísimas gracias. Ok. Bueno, como lo ha señalado el doctor, nosotros el día de hoy vamos a tratar el tema del delito de lavado de activos, la estructura del delito y los desafíos, son los principales desafíos que viene representando su aplicación en nuestro país.
Concretamente, queremos empezar con el análisis de los antecedentes legislativos del delito de lavado de activos. Nosotros tenemos regulado el delito de lavado de activos desde el año 1992. En realidad, en el Código Penal 91 se introdujo a través del decreto legislativo 736 el delito de lavado de activos a través del artículo 296A y 296B. Sin embargo, pues ha sufrido una serie de modificaciones a lo largo del tiempo, tal es así que inclusive hubo un periodo en el año 92, desde enero del 92 hasta abril del 92, donde incluso hubo un vacío legal respecto de la regulación del lavado de activos. A nivel internacional, el Convenio de Viena es el que regula o precisa la regulación sobre el lavado de activos y permite pues definir o conceptualizar este delito, ¿no? Vinculado precisamente al delito de tráfico de drogas. Es así cuando nace el delito de lavado de activos. El delito de lavado de activos nace en la lucha de la criminalidad del tráfico de drogas, ¿no? Dentro de la organización criminal como una medida, una herramienta que va a permitir de manera eficaz bloquear el financiamiento hacia actividades criminales, como el narcotráfico, específicamente, es que se regula o se presenta la necesidad internacional de establecer este mecanismo de lucha contra el tráfico ilícito de drogas en organizaciones criminales. Es así que desde el año 91 hasta el 2002, en el Perú, lo que rige es el delito de lavado de activos únicamente derivado de activos que provienen de estas actividades criminales vinculadas al narcotráfico. Antes del 2002 no teníamos un delito de lavado de activos derivados de otro tipo de delitos que no sea el narcotráfico, el terrorismo o el narcoterrorismo, el financiamiento del terrorismo. Era únicamente esos delitos, los delitos previos que denominamos delitos fuentes, que generan activos o generan capitales, ganancias, con la finalidad de reinvertirse, reintroducirse y fortalecerse estas organizaciones criminales, ¿no? Entonces, es a partir del año 2002, con la ley 27765, que se introduce en nuestro país por primera vez el delito de lavado de activos derivados de otros delitos que no sean narcotráfico y terrorismo. Específicamente, se hace una regulación abierta para referirse a delitos graves, ¿no? Precisamente ha habido inclusive a nivel jurisprudencial pues la problemática de lo que debemos considerar como delitos fuentes, delitos previos, delitos generadores de los activos, que son elementos que van a poder permitir configurar el delito de lavado de activos. En el análisis de antecedentes legislativos les estaba comentando que hubo pues un periodo corto de enero a abril del 2002, del 1992, en el que se ve un vacío de la regulación del delito de lavado de activos, pero con el decreto ley 25428 ya se incorpora nuevamente el delito de lavado de activos en nuestro Código Penal a través del artículo 296A y 296B. ¿No? Y se señala básicamente la regulación con respecto al tráfico de drogas y el financiamiento del terrorismo. En esta figura, en esta regulación, se establece de manera expresa con respecto a algo que es particular, que no está, por ejemplo, vigente ahora, pero que sí estuvo vigente en ese periodo, que esta figura descrita como lavado de activos proveniente del delito de tráfico de drogas, se había establecido que en la investigación de estos delitos previstos en este decreto ley, no habrá reserva o secreto bancario o tributario alguno. O sea, el Ministerio Público, siempre que existan indicios razonables, puede solicitar de oficio
a petición de la autoridad policial competente, el levantamiento de estas reservas, asegurándose previamente que la información obtenida solo será utilizada para la investigación financiera de los hechos previstos como tráfico de drogas y su vinculación con el financiamiento del terrorismo. Esta es una particularidad que pues permitía un poco de alguna manera tener más claridad, digamos más claridad, mejor dicho, acceso, facilidad en la investigación, porque no existía pues una eh, eh, restricción con respecto a la información bancaria y financiera que, que sí existe ahora, por ejemplo, porque es necesario pues que se solicite al juez el levantamiento del secreto bancario, el secreto tributario, para acceder a la información bancaria, tributaria y bursátil que está protegida por el derecho al secreto de la información bancaria y tributaria, ¿no? Esta es una particularidad que actualmente no está vigente, sin embargo, que podría también replantearse ante la necesidad en este tipo de casos de tráfico de drogas de hacer mucho más eficiente la persecución en determinados casos donde pues exista sospecha reveladora y indicios suficientes de que efectivamente estamos en casos de tráfico de drogas o financiamiento del terrorismo, ¿no? Que son delitos que tienen que estar enmarcados dentro de organizaciones criminales siempre. Luego de esta regulación, voy a tratar algunas muy específicas. En realidad, si analizamos el antecedente histórico de la norma, nos tomaríamos varias sesiones porque hay mucha particularidad y muchas reformas que se han llevado a cabo a lo largo de la regulación del lavado de activos en nuestro país. Pero las principales es las que les estoy mencionando, por ejemplo, con respecto a la regulación la modificación que se hace o el agregado, el añadido que se hace al artículo 96b con respecto a en el año 1999 a través de esta ley 27225 con respecto a la condición de miembro, directorio, gerente, socio, directivo, titular o asociado de una persona jurídica de derecho privado. El hecho de tener esa condición, ¿no? De tener la condición de miembro, miembro del directorio o director, de tener digamos, un cargo dentro de la alta dirección de una organización, una persona jurídica, de un órgano societario, pues no constituía, ¿no? Porque dice claramente un indicio suficiente de responsabilidad en la comisión del delito de lavado de dinero, en cuyo proceso penal se encuentre comprendido otro miembro de dicha persona jurídica, ¿no? Entonces, no por el solo hecho de tener la condición de miembro, de gerente, de socio, de accionista, ¿no? Va a representar esa condición, que podemos considerarla objetiva, un indicio suficiente para poder, ¿no? Comprender a esta persona que tiene este cargo, que tiene esta condición, en una investigación por lavado de activos, ¿no? Entonces, esta es digamos, una restricción específica con respecto a la proscripción de la responsabilidad objetiva, pero ya para la investigación específica, ¿no? Entonces es algo que es importante tener en cuenta al momento de pues, realizar las imputaciones a nivel de los procesos que se generan por lavado de activos, porque si bien es cierto, no está vigente, pero creo que es una regla que de repente se podría tener en cuenta para ver la viabilidad si efectivamente se está, por ejemplo, con un caso que pueda llegar a juicio y hay una posible condena con respecto a hechos que están únicamente basados en imputaciones por la condición de tener un cargo en una determinada empresa en la que de alguna manera se habría vinculado a algún activo de origen ilícito, ya sea por falta de prevención o ya sea por la actuación de algún miembro que de manera aislada y no como parte de la organización o parte de la
actividad normal o operatividad normal de la empresa, pues tenga este fin o este objeto social de dedicarse o ser una empresa que se dedica al lavado de activos, ¿no? Entonces, esto es importante tener en cuenta, es una norma que hacía esta precisión con respecto a las valoraciones de los indicios que puedan ser suficientes para poder establecer la responsabilidad en la comisión de este delito. Pero, como les comentaba, la reforma más importante o una de las reformas más importantes que marca un hito sobre la regulación del delito de lavado de activos es con la ley 27765, ¿no? La ley penal contra el lavado de activos del 20 de junio del 2002. Esta ley viene a regular el lavado de activos como lo conocemos actualmente. Si bien es cierto, actualmente tenemos el vigente el decreto legislativo 1106, sin embargo, no hay, digamos, gran diferencia. Hay diferencias, pero no hay una gran diferencia con respecto a la ley 27765, respecto a la estructura del delito, ¿no? Respecto a las modalidades, a las conductas, y más bien existe, digamos, unas particularidades en las modificatorias que se han venido aconteciendo a lo largo de la vigencia esta ley, de este delito de lavado de activos, pero las premisas más importantes también coinciden con la ley 2775 en comparación con el decreto legislativo 1106 que ahora está vigente. Y en esta ley 27765, ¿qué se señalaba? ¿No? ¿Qué se establecía como la regulación del delito de lavado de activos? Y eso es importante tenerlo en cuenta porque pues nos va a dar, digamos, el marco o el ámbito de acción de este tipo penal, ¿no? Se establecía que se va a cometer el delito de lavado de activos. En primer lugar, es un delito común, podría cometerlo cualquiera. Si convierte, transfiere dinero, bienes, efectos, ganancias, cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, ¿no? Y ahí se establecían estos elementos objetivos, subjetivos, normativos del tipo penal, ¿no? Y se establecía que sea una acción que tenga la finalidad de evitar la identificación de su origen para evitar la incautación o su decomiso, ¿no es cierto? Entonces era un delito de resultado que exigía que se actúe con una finalidad de evitar la identificación de su origen, ¿no? Y se establecía que como modalidad podría realizar también en forma de adquisición, utilización, custodia, recepción, ocultamiento, tenencia, porque decía mantiene su poder dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o pueda presumir con la finalidad de identificar su origen, ¿no? Estaba también establecida una modalidad agravada, donde se establecía que la pena privativa de libertad no era menor de 10 ni mayor de 20 cuando el agente utilice o se sirva de su condición de funcionario público o de agente del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil, ¿no? El agente que haya intervenido en estas modalidades, ya sea de conversión, transferencia, adquisición, utilización, ¿no? Y pues haya tenido esta condición de funcionario público o como agente inmobiliario, financiero, bancario, ¿no? Esto quiere decir que estos sectores, pues, son los más riesgosos en la comisión de este delito, en la facilitación de este delito de lavado de activos. Otra modalidad agravada estaba referido, otra agravante estaba referido al agente cuando comete este delito en calidad de integrante de una organización criminal, ¿no? Y las agravantes, digamos, que establecían una pena no menor de 25 años estaban referidos a los actos de conversión y transferencia relacionados con dineros que provienen del tráfico de drogas, el terrorismo o el narcoterrorismo, ¿no? También es cierto que se establecían
el delito de omisión de reporte de operaciones sospechosas, ¿no? Pero para esto sí se exigía que sea el oficial de cumplimiento el que tenga la función de realizar estos reportes y sin embargo omita realizar estos reportes, ¿no? Estaba sancionado con 3 a 6 años en esta ley 27765. Pero otro elemento importante u otra consideración importante que es necesario también recordar sobre la vigencia de esta ley 2765, que tenemos nosotros lo mismo en el artículo 10 del decreto legislativo 1106 actual, está referido a esta disposición común que está regulada en el artículo 6 de la ley 27765, pero actualmente tenemos en el artículo 10 de la ley del decreto legislativo 1106. Y en esta disposición común se establecía que el origen ilícito que conoce o puede presumir el agente del delito podrá inferirse de los indicios concurrentes en cada caso. Entonces se introduce la relevancia de la prueba indiciaria para poder establecer si un activo está vinculado o no con alguna actividad criminal, para poder denominar que este activo, para poder concluir que este activo tiene un origen ilícito, ¿no? Se establecía que este conocimiento de este origen ilícito que debe conocer o presumir el agente de los delitos que contempla la presente ley corresponde a conductas punibles en la legislación penal. Es decir, tendrían que ser delitos. No se establece que sean cualquier tipo de ilícitos, sino los ilícitos tenían que ser delitos, ¿no? Y establecía cuáles podrían ser esos delitos, como tráfico ilícito de drogas, delitos contra la administración pública, secuestro, proxenetismo, trata de menores, defraudación tributaria, delitos aduaneros, pero aquí establecen una cláusula abierta que se mantiene hasta actualmente en el decreto legislativo 1106. La cláusula abierta está referida a que dicen no solamente estos delitos que estamos mencionando como ejemplos en esta disposición común de la ley 27765, sino también dice todos los delitos u otros delitos similares que generen ganancias ilegales, o sea, cualquier delito que tenga capacidad de generar ganancias ilegales, con excepción del delito de receptación, porque establece la excepción en el artículo 194 por la similitud en la estructura con el delito de lavado de activos, se exceptúa el 194, pero cualquier otro delito que tenga la capacidad de generar ganancias ilegales va a poder ser delito fuente o va a tener, va a poder la ganancia ser sometido a un acto de lavado de activos. Y se establece también que no es necesario, y esto es lo que, digamos, por mucho tiempo, a lo largo de la aplicación de esta ley 27765, como la 1106, se ha venido planteando la problemática sobre la autonomía material, la autonomía procesal del delito de lavado de activos. En este punto la regulación establecía que no es necesario que las actividades ilícitas que produjeron el dinero, los bienes, los efectos o las ganancias, se encuentren sometidas a investigación. Con esto ya se estaba planteando claramente que no había necesidad de que exista una investigación, un proceso judicial o que haya sido objeto de una sentencia condenatoria, el delito previo, para poder establecer una investigación o iniciar una investigación por el delito de lavado de activos, ¿no? Porque dice, no es necesario que las actividades ilícitas que produjeron el dinero, los bienes o los efectos se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido objetos de sentencia condenatoria. Entonces, la pregunta que surge a partir de esta autonomía procesal entre el delito de lavado de activos y el delito previo o el delito fuente que genera el activo que va a ser materia o objeto de lavado de activos, es si efectivamente es posible, ¿no?, cubrir este elemento origen ilícito del delito de lavado de activos si no se ha podido establecer que efectivamente hay un ilícito previo, ¿no? Un ilícito que tiene que ser delito, porque la norma misma te dice
que tiene que ser un delito. Incluso te da ejemplos de cuáles podrían ser los delitos, pero también te dice que podría ser cualquiera otro, a diferencia de los ejemplos, cualquier otro diferente de los ejemplos, pero que tenga la capacidad de generar activos ilícitos. Entonces, en esta problemática es donde se plantea, pues, la sentencia plenaria 1/2017, en el año 17, cuando ya estaba vigente el decreto legislativo 1106, que se plantea sobre la autonomía procesal y la autonomía material del delito de lavado de activos, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero un poco siguiendo el recuento histórico de cómo es que ha evolucionado la regulación del delito de lavado de activos en nuestro país, tenemos en cuenta pues que con el decreto legislativo 986 se produce un cambio también importante en lo que es la regulación del lavado de activos, ¿no? Este cambio viene, digamos, desde el 2002 al 2007, entre los más importantes cambios viene con este decreto legislativo 986 del 22 de julio del 2007, donde convierte al delito de lavado de activos en un delito de resultado, ¿no? Podríamos decir que hasta en su redacción original, partiendo desde la ley 27765, se establecía que el delito se puede cometer cuando se convierte o transfiere bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito se conoce o pueda presumir con esta finalidad, ¿no? Se transfiere con la finalidad de evitar o identificar. Entonces entendemos que hay un elemento de trascendencia subjetiva, ¿no? Hay un elemento subjetivo de trascendencia interna que tiene que actuar con una finalidad de evitar la identificación. Pero ya con la ley o el decreto legislativo 986, ya el delito ya no te exige tener esa finalidad únicamente, sino te pide que exista una dificultad, ¿no? Que se dificulte esa identificación de su origen. Es decir, se convierte ya no un delito de peligro, sino un delito de resultado, ¿no? Porque dice que el que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos, ganancias, cuyo origen ilícito no se puede presumir, y dificulta la identificación de su origen, su incautación o decomiso. Es decir, la norma ya te exigía que tienes que dificultar, que esa conversión, que esa transferencia necesariamente tenía que dificultar la identificación de su origen para que se pueda configurar el delito de lavado de activos, ¿no? Igual en la modalidad de adquisición, de recepción, de custodia, de ocultamiento, administración, transporte, también se establecía que el origen ilícito del bien, que esas conductas tendrían que hacerse y tendría que dificultarse la identificación. Con esas conductas tendría que haberse logrado la dificultad de identificar su origen. O sea, lograr que no se identifique el origen de estos activos que estarían vinculados o no, bueno, en la imputación, vinculados a una actividad criminal para poder considerar que estos activos tienen un origen ilícito, tienen que estar vinculados a una actividad criminal previa, ¿no? Entonces, ese es un cambio importante en el año 2007, donde se puede apreciar que pues se convierte en un delito de resultado. Pero este cambio finalmente fue derogado con la vigencia del decreto legislativo que actualmente tenemos. Es el decreto legislativo que rige a partir de abril del 2012, se emitió el 19 de abril del 2012, y donde ya en la estructura típica del delito se convierte nuevamente en un delito de peligro, como con el elemento
subjetivo de trascendencia interna que exige la finalidad, únicamente la finalidad de evitar la identificación. Ya no te exige que hayas evitado identificar ese origen, no te exige un resultado, sino una finalidad en la conducta, ya sea de transferencia, de conversión o de ocultamiento o de tenencia en el delito de lavado de activos, ¿no? Entonces, aquí tenemos estas principales, digamos, cambios en la estructura del delito y con respecto, por ejemplo, a las agravantes, se regulan otro tipo también de agravantes que hemos visto que serían diferentes con respecto a lo que estaba regulado en la ley 27765. Por ejemplo, se establecía que lo que no había, ¿no? Que el valor del dinero, de los bienes, efectos o ganancias involucrados sea superior al equivalente a 500 UITs o unidades impositivas tributarias, ¿no? Esto como una de las agravantes que estaba estipulado en el rango de pena de 10 a 20 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, agravante no estaba previsto en la ley 27765, ¿no? Pero además también se establecía que cuando se trate de delitos que provengan de la minería ilegal, tráfico de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión o trata de personas, la pena no va a ser menor a 25 años, ¿no? Y con respecto a la pena privativa será no menor de 4 ni mayor de 6 cuando se trate de bienes que no sean superiores a las 500 UITs, ¿no? Entonces ahí había una, digamos, una atenuante con respecto al monto de la valorización de los activos o las ganancias que no son superiores a las 5 unidades impositivas, ¿no? Entonces, aquí algo importante que hay que destacar está referido a lo que está regulado en el artículo 10 de la ley decreto legislativo 1106, que es modificado básicamente en el 2016, digamos, la última reforma importante con respecto al artículo 10 referido a con el decreto legislativo 1249 con respecto a la autonomía del delito y la prueba indiciaria, ¿no? Y con esta regulación, digamos que se enfatiza con respecto a la autonomía procesal y material del delito de lavado de activos, ¿no? Se dice el delito de lavado de activos es un delito autónomo, por lo que para su investigación, procesamiento y sanción, algo que no estaba establecido de manera expresa, por ejemplo, en la ley 27765, respecto a la sanción, ¿no? En la anterior regulación decía pues que el delito de lavado de activos puede investigarse a pesar de que no existía una investigación del delito previo, a pesar de que no había una sentencia condenatoria del delito previo, pero ahora con esta regulación del 2016, lo que se estableció ya no solamente es que podía investigar, sino o procesarse o iniciar un proceso por este delito si no había una sentencia previa del delito previo, sino que, valga la redundancia, sino que también es posible la sanción, porque se señala que la sanción se puede realizar o no es necesaria para la sanción que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, los efectos o las ganancias hayan sido descubiertas o se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de condena. Y sobre esto, las interpretaciones que se han dado a nivel de la doctrina y también a nivel de la jurisprudencia, pues es variopinta, ¿no? Porque
porque pues podría también reñirse una interpretación literal con el principio de legalidad mismo de los elementos que exige el tipo penal, ¿no? El tipo penal exige, el delito de lavado de activos exige que existan activos que estén vinculados con una actividad criminal previa, ¿no es cierto? Entonces, pero estos activos, ¿cómo vamos a determinar si están o no vinculados con una actividad criminal previa, que es el delito previo o el delito fuente o el delito que ha generado esos activos, ¿no? Si no acreditamos que existieron esos delitos previos o esas actividades criminales previas. Entonces, ¿cómo vamos a establecer que se cumple con el elemento origen ilícito que exige el delito de lavado de activos si no existe evidencia en un proceso penal o si no existe necesidad, según este artículo 10, de que se investigue, se descubra eh, la actividad criminal previa, ¿no? Porque dice, no será necesario para establecer una sanción que la actividad criminal previa haya sido descubierta, dice. Entonces, ¿cómo si la actividad criminal no ha sido descubierta, eh, es posible que se pueda concluir que existió esa actividad criminal que generó ese activo ilícito y que ese activo ilícito sea el objeto del delito de lavado de activos, ¿no? Entonces, ahí pues ha surgido muchas interpretaciones con respecto a que esto es una referencia genérica y sí tenemos que hacer una interpretación sistemática con los elementos del tipo penal y siendo que un elemento esencial del tipo penal es que exista un activo de origen ilícito y que para determinar si ese activo es de origen ilícito tiene que existir una actividad criminal previa que haya generado o que esté vinculado con ese activo, pues necesariamente hay que descubrir esa actividad criminal, por lo tanto, no es tan literal, no sería tan literal decir que se puede sancionar sin que se descubra una actividad criminal que esté vinculada con el bien de origen, con el bien que está siendo objeto de lavado de activos, ¿no? Entonces, sobre este punto, vamos a volver cuando analicemos un poco más a profundidad el tema del delito de lavado de la autonomía del delito de lavado de activos, pero también es importante que se precise aquí o se tome en consideración que este artículo 10 sobre la autonomía y la prueba indiciaria también nos da unos criterios con respecto a lo que debemos tener en cuenta sobre el conocimiento del origen ilícito que debía presumir el agente de los delitos eh, que se regulan, ¿no? Eh, hay una, digamos, técnica legislativa que se sigue a partir de la ley 27765, donde se ponen ejemplos de que esta actividad criminal previa tienen que ser delitos. O sea, no hay duda de que no se, no se puede criminalizar o no se puede sancionar el delito de lavado de activos vinculados a ilícitos civiles, ilícitos administrativos, ¿no? O algún otro ilícito extrapenal, ¿no? Tiene que ser un ilícito penal, tiene que ser un delito, ¿no? Corresponde a actividades criminales y dice como delitos de minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, financiamiento del terrorismo, delitos contra la administración pública, ¿no? Delitos con tributarios, delitos aduaneros, pero también dice o cualquier, y mantiene esta fórmula general abierta, ¿no? No hay un número clausus de delitos previos, sino que puede ser cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales. Y hace la excepción con respecto al delito de receptación por la misma estructura típica que tienen ambos delitos. Y se señala que el origen ilícito que conoce o debía presumir el agente podrá inferirse de los indicios concurrentes en cada caso.
Es decir, se establece una presunción, digamos, ¿no? De del elemento subjetivo, porque se va a plantear a nivel de valoración si era posible que conozca, si que la gente conozca, o era posible o tenía el deber de presumir, ¿no? Esta vinculación del activo con alguna actividad criminal, con alguna actividad criminal previa. Y algo importante que digamos, se destaca y que también se destacó en el artículo, en la ley 20, en el artículo 7 de la ley 27765, está referido al autolavado. Este es un tema también muy interesante que se ha debatido a nivel de la jurisprudencia. Incluso podemos decir que ha habido un ida y vuelta o cambios de criterio jurisprudencial, que también ahí los vamos a ver en la diapositiva de manera un poco referencial, porque no tenemos tampoco mucho tiempo, pero vamos a tratar un poco de ver estos puntos que han sido los más álgidos y problemáticos sobre la autonomía del delito, sobre la vigencia o no del autolavado en el delito de lavado de activos, precisamente por esa, digamos, esas problemáticas que han surgido en la aplicación. La regulación ha ido, digamos, de la mano y ha ido estableciéndose pautas mucho más claras, y en algunas veces que de alguna manera ha contribuido a la aplicación. Sin embargo, por otro lado, podríamos decir que han oscurecido un poco más con respecto, por ejemplo, a esta primera parte del artículo 10. Desde mi punto de vista, pues hay un poco de oscuridad con respecto a cómo se aplica, ¿no?, el delito de lavado de activos si la actividad criminal previa no ha sido descubierta, ¿no? ¿Cómo cubrimos este elemento normativo origen ilícito si no lo vinculamos a una actividad criminal, ¿no? Y esto será, pues, puede ser un desafío en el momento de la determinación de la responsabilidad penal, ¿no? Yo creo que para el ámbito de la investigación no hay mayor problema con que se inicie una investigación sin que se tenga, pues, descubierta, o si se tenga la evidencia suficiente, sin que se tenga la evidencia suficiente sobre una actividad criminal previa. Sin embargo, si vamos a ir a juicio oral, si vamos a determinar la responsabilidad penal, en esa valoración creo que sí es necesario tener la evidencia suficiente de todos los elementos del tipo penal, ¿no? Y por eso, pues, creo que ahí hay un desafío que se tiene que cubrir a efectos de también, si bien es cierto, digamos, es una herramienta necesaria, indispensable para la lucha contra el narcotráfico, los delitos vinculados a organizaciones criminales. También hay que tener o establecer un proceso penal equilibrado donde las garantías también se encuentren reguladas. Y pues una garantía es el principio de legalidad, que exige que existan leyes ciertas, expresas, ¿no?, donde no tengan esta oscuridad o ambigüedad que nos permitan, pues, hacer interpretaciones analógicas, extensivas, o criminalizar delitos que no se... Por ejemplo, en Colombia hay una claridad con respecto al enriquecimiento ilícito de privados, donde no te exigen vincular el incremento patrimonial a una actividad criminal. Simplemente ahí, pues, no puedes justificar un incremento patrimonial y eso está calificado como delito, ¿no?, como enriquecimiento ilícito de privados. Pero en este caso tenemos un delito de lavado de activos donde se llama lavado de activos, y en su estructura típica te exige que el objeto del delito, que el bien, que el incremento patrimonial, digamos, o el patrimonio que una persona tiene, esté vinculado
a una actividad criminal previa, ¿no? Entonces, para poder vincular, para llegar a esa vinculación, hay una actividad probatoria que hay que realizar, unos estándares que hay que cubrir y las garantías que se tienen que respetar en el proceso penal de acuerdo a la estructura y a los elementos que exige el tipo penal, ¿no? Entonces, ahí creo que es importante, si bien es cierto, definir, creo que de repente a modo de propuesta, como ley eferenda, se podría plantear, pues, en todo caso, tipificar un delito que no exija la acreditación del activo con una actividad criminal previa y criminalizar, pues, el delito de enriquecimiento ilícito de privados o el incremento patrimonial no justificado para poder diferenciarlo del delito de lavado de activos, porque en todo caso se estaría convirtiendo, pues, en un delito, si tenemos una interpretación tan amplia, en un delito de sospecha, en un delito donde se está dejando de lado los elementos esenciales del delito, como es la actividad criminal previa, ¿no? Ahora, también es importante tener en cuenta que en ese artículo 10 lo que se enfatizó es respecto del autolavado, ¿no? Se señaló que también puede ser considerado autor del delito y por tanto sujeto de investigación y juzgamiento por lavado quien ejecutó o participó en las actividades criminales generadoras del dinero, bienes, efectos o ganancias. Y esto se produce precisamente a propósito de la problemática. Esto ya viene, esta regulación ya viene de lo que estaba establecido en con este decreto legislativo 986, ¿no? Ahí se hace, digamos, en el 2007, se hace la aclaración o efectos declarativos, se señala en alguna jurisprudencia, la referencia que no está excluido como autor del delito de lavado de activos el autor del delito previo, porque puede cometer autolavado, ¿no? No solamente estaba incluido el heterolavador, sino también el autolavador, que es aquella persona que participa en la actividad criminal previa, pero a su vez también participa en el acto de lavado o de ocultamiento del origen ilícito del dinero, ¿no? En todo el proceso de lavado. Ahora, para un poco entenderles la estructura del delito, algunas pautas criminológicas o características criminológicas del delito que es necesario tener en cuenta es que este delito, pues, está vinculado con, y como lo hemos dicho, nace de la Convención de Viena, pero vinculados a delitos como una herramienta para la lucha de la criminalidad organizada, ¿no? Entonces, se basa en que el lavado de activos está vinculado a la necesidad de dar, pues, legalidad a estos beneficios económicos, ganancias, y evitar que sean reinvertidas por estas grandes organizaciones para que sigan vigentes, para que se sigan profesionalizando, para que sigan realizando transacciones internacionales y se sigan cometiendo más delitos o produciendo más actividades ilícitas, ¿no? Entonces es frenar el disfrute, frenar la reinversión, es frenar el financiamiento de organizaciones criminales, ¿no? Y pues que a través de la globalización que ha surgido, digamos, mayores facilidades para poder expandirse este financiamiento y estas organizaciones criminales, ¿no? Entonces, esto va a generar, pues, una distorsión del sistema económico y financiero, donde va a existir dinero de origen ilícito, donde la competencia en el mercado, pues, se va a ver afectada por aquellos que, pues, utilicen dinero de origen ilícito para poder captar mercados y de alguna manera afectar los precios, el libre mercado y afectando, pues, la economía
la economía de los países, ¿no? Entonces, a nivel de, a nivel de, internacional se han planteado también en la doctrina fases, ¿no? Fases que se deben tener en cuenta en las que se puede realizar estos actos de lavado o los procesos en los que se transitan estas actividades de lavado, ¿no? La fase de colocación, ¿no? Que implica pues el desprendimiento del activo a efectos de poder ocultar, ¿no? Evitar su identificación, de ensobrecimiento, para ocultar a través de múltiples transferencias y luego integrar estos activos para su retorno legal como utilidades, préstamos, herencias, ¿no? Todo con la finalidad de beneficiar o reinvertir estos capitales ilícitos, ¿no? Ahora, un punto importante también para analizar la estructura del delito es sobre la problemática que surgió en su momento sobre cuál es el bien jurídico protegido del delito de lavado de activos, ¿no? ¿Qué es lo que se protege? ¿Qué es lo que afecta? ¿Por qué es relevante su protección, ¿no? Y sobre estos puntos, pues ha habido una serie de pronunciamientos también a nivel doctrinal y jurisprudencial. También se ha tratado esto a nivel de los varios acuerdos plenarios que la Corte Suprema ha emitido con respecto al este delito de lavado de activos. Ahora es claro que estamos ante un delito pluriofensivo donde lo que busca proteger es el sistema económico, socioeconómico y la administración de justicia. Sin embargo, también digamos, en su evolución doctrinal se han planteado diversos otros bienes jurídicos, pero se han descartado, porque, por ejemplo, se planteaba que no era necesario criminalizar el delito de lavado de activos, no resultaba ofensivo para el sistema económico porque más bien se beneficiaban, dice el sistema económico, porque había dinero pues que se ingresaba y que el origen del capital no afectaba al sistema financiero, ¿no? Al contrario, beneficiaba al sistema financiero. Sin embargo, pues si tenemos en cuenta que el sistema financiero va a estar financiado o va a estar, el sistema, valga la redundancia, va a estar sustentado en dineros de origen ilícito, capitales de origen ilícito, vamos a tener una economía basada en activos de origen ilícito, ¿no? Y eso no puede ser pues, reconocido como legítimo o válido en un estado de derecho, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de pues, una distorsión del mercado digamos, de su naturaleza genuina o de la competencia normal que tiene que desempeñar la actividad y que tiene que regirse a través de las reglas del mercado y no a través de la introducción de capitales de origen ilícito distorsionando estas reglas, ¿no? Ahora también se ha planteado como bien jurídico protegido del delito de lavado de activos el mismo bien jurídico del delito previo, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando del delito tributario como delito previo, el lavado de activos también debe tener como bien jurídico protegido el delito tributario, ¿no? Sin embargo, si partimos que se tratan de delitos autónomos, de delitos que no son delitos que están condicionados, ¿no? Porque en el mismo delito de lavado de activos, el delito de lavado de activos lo que busca es evitar que se dificulte la identificación del origen del bien, ¿no? Del origen ilícito del bien. Entonces, es un acto posterior al delito de defraudación tributaria, por ejemplo, en el ejemplo, ¿no? O es un acto posterior al tráfico de drogas, es un acto posterior al acto de criminalidad organizada, es un acto posterior
a otro delito. Entonces tiene una protección distinta y tiene un bien jurídico autónomo. Y este bien jurídico pues está vinculado al delito socioeconómico, el orden económico y en la administración pública, ¿no? Y en concreto, en la jurisprudencia a nivel de la Corte Suprema se ha establecido que se trata de un bien jurídico pluriofensivo, porque abarca la lesión de varios bienes jurídicos y en esa línea los, digamos, más relevantes están referidos a la administración de justicia, porque obviamente busca, el delito de lavado de activos lo que busca es que que no se identifique el origen ilícito de estos bienes y además que se afecte o distorsione el orden socioeconómico con la introducción de capitales de origen ilícito, beneficiando o generándose mayores beneficios para un sector que estaría financiado por capitales de origen ilícito, ¿no? Entonces esto es básicamente lo que se está reconociendo como bienes jurídicos protegidos por el delito de lavado de activos. Ahora, ¿quiénes son los sujetos activos? ¿Quiénes pueden ser los sujetos activos en el delito? Cualquier persona, porque el delito dice el qué. Entonces, pero ¿cuál es la problemática aquí sobre quiénes pueden ser? O sea, pueden ser cualquier persona, incluido podría ser el, el, el autor del delito previo. Y sobre esto se ha planteado, como les decía, que se ha pretendido excluir a estos autores del delito previo, como en los delitos de receptación o encubrimiento, que no incluyen al autor del delito patrimonial previo, ni tampoco se puede exigir al autor que se autoinculpe, ¿no? Autoincrimine. Sin embargo, dice, en la medida que el autor del delito de lavado de activos y el delito de previo lesionan bienes jurídicos distintos, como ya lo hemos visto, pues no existiría impedimento para considerar al autor también como autor del delito previo, ¿no? Actualmente, más aún si el artículo 10 de este decreto legislativo 1106, pues es expreso pues en regular que es posible que el autor del delito previo también sea autor del delito de lavado de activos, ¿no? Entonces, sobre el sujeto pasivo, pues no hay mayor discusión, no ha habido mayor problemática, pero sí sobre el tema del autolavado, ¿no? Y ahí, por ejemplo, podemos tener en cuenta el Acuerdo Plenario 3/2010, de noviembre de 2010, donde en el fundamento 14 se establecía, pues, que sí, con respecto a la autoría del delito de lavado de activos, pese a lo complejo de su modus operandi, que involucra el tránsito por 3 etapas sucesivas conocidas como colocación, intercalación e integración, la ley penal nacional no exige cualidades especiales en el sujeto activo. Es un sujeto común. Se trata de un delito común que puede ser realizado por cualquier persona. Incluso la fórmula empleada por el legislador peruana no excluye de la condición potencial de autor a los implicados, a los autores, a los partícipes del delito que generó el capital ilícito que es objeto de las posteriores operaciones de lavado de activos, ¿no? Habla sobre la noción de agotamiento, que no excluye la configuración de un delito de lavado de activos y no es compatible con la dinámica funcional o el modus operandi de tal ilícito. Por lo demás, no se adecúa a la forma como se ha regulado en la Ley 27765. Tal infracción es más, en la actual redacción del artículo 6 expresamente se reconoce tal posibilidad. También podrá ser sujeto de integración por el delito de lavado de activos quien realizó las actividades lícitas generadoras de dinero, bienes, efectos y ganancias. Esto lo dice en el año 2010, pero en el año 2010 ya existía la referencia expresa, porque es desde el año 2007, sobre la posibilidad de que el autor del delito previo sea autor del delito de lavado también. Pero antes del 2007 no había ninguna regulación expresa, ¿no? Y la problemática está sobre esos hechos que ocurrieron antes del 2007 y si ahí podrían incluirse o no al autor del delito previo,
¿no? En el Acuerdo Plenario 7 de 2011 también se hace una referencia, ¿no? Sobre sobre este punto, y básicamente sobre el agotamiento del delito previo y lavado de activos, y dice, la doctrina clásica solía referirse al agotamiento de un hecho punible como una fase del iter criminis. O sea, la fase de agotamiento es la fase posterior a la consumación, ¿no? Posterior a la consumación, pero intrascendente para la punibilidad del delito cometido por el agente, ¿no? Se la calificaba como el hecho de obtener el injusto provecho a aquel que se propuso pues cometer el hecho, ¿no? No obstante, su utilidad dogmática se presentó siempre como discutible o fue abiertamente negada, ¿no? El agotamiento del delito era entendido pues como alcanzar materialmente la finalidad que perseguía e impulsó a la gente a cometer un delito, ¿no? Un hecho punible. Sin embargo, o sea, con el delito de lavado de activos, el agotamiento deja de ser irrelevante para la dogmática moderna. Y en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Drogas, la Convención de Viena, dice, se promueve la criminalización autónoma y específica de los actos de lavado de dinero, ¿no? Entonces, este cambio de perspectiva se sustentó fundamentalmente en el hecho cierto de que las organizaciones delictivas eh, estaban pues obteniendo ganancias ilícitas que convertían, y para esto pues hacían actos de transferencia y de conversión de esos capitales para evitar ser incautados y decomisados. Entonces, esta estrategia utilizada era necesaria combatirse, por eso es que se regula el delito de lavado de activos. Y a partir de esto es que se penaliza en los actos de agotamientos que van a, digamos, ser esenciales en los delitos de lavado porque son los actos los que están tipificados o son punibles con el delito de lavado de activos, ¿no? Sea que se produzca una transformación de las ganancias de activos provenientes del crimen organizado o se proceda simplemente a un ocultamiento o traslado, ¿no? Por tanto, el agotamiento antes impune, dice, otrora impune y dependiente, se ha transformado hoy en el delito de lavado de activos, punible y autónomo. Por consiguiente, es posible y legalmente necesario aplicar las medidas, bueno, está hablando ya de las medidas de coerción, ¿no? Pero con esto estamos hablando de que es otro delito, ¿no? Otro, o sea, las conductas realizadas tras la consumación y ya que inician el acto de agotamiento, ya sea de disfrute, provecho o alguna acción vinculada a evitar la identificación del origen ilícito con la finalidad de evitar eh, su decomiso o su incautación, entonces ya corresponden actos de lavado de activos, sean cometidos por el autor del delito previo o sean cometidos a través de terceras personas que no hayan participado en el delito previo, ¿no? Que no tengan ninguna intervención en el delito previo. Ahora, con respecto también al delito al autolavado, a nivel de la Corte Suprema, por ejemplo, en este recurso de nulidad, se estableció que se le sobreseyó la causa, dice el acusado Oscar Rodríguez, ha reconocido durante el desarrollo de los debates haber adquirido diferentes bienes, muebles e inmuebles con dinero producto de narcotráfico. Y señala que por esos hechos ya fue sentenciado. Eso ha sido corroborado con una copia certificada de una sentencia y que fuera confirmada, por lo que confirma este extremo. En este caso, por ejemplo, no se le sancionó al autor del lavado de activos, perdón, al autor del delito de narcotráfico como autor del delito de lavado de activos, porque lo que se justificó, miren, esta sentencia es del 2012, pero por hechos que son anteriores al 2007. ¿No? Entonces, en esta sentencia lo que se hace es confirmar este extremo en el que se sobresee por lavado de activos bajo el sustento de que él ya había sido condenado por tráfico de drogas y por los hechos de lavado de activos anteriormente que estaban subsumidos en el delito de tráfico de drogas. Eso es lo que se aplica, ¿no?
Y aquí se reconoce que no se exige que el autor reúna alguna cualidad especial. Nuevamente estamos hablando de que puede ser el autor del delito de lavado de activos, el autor del delito previo, autor del delito de lavado de activos. Y se establece que no existe ningún inconveniente en sancionarlo como autor del delito de lavado de activos y de ninguna manera se puede afirmar que su responsabilidad queda subsumida por el delito previo, ¿no? Es lo que pasó en el caso anterior. La conducta de lavado quedó subsumida en el delito previo de tráfico de drogas y se le sancionó solo por tráfico de drogas. En este caso, se cambia de criterio en el 2013, digamos, y se dice que no existe ningún inconveniente. Y cuando plantea la defensa, en este caso planteó que recién el autolavado se habría tipificado en el 2007. Es decir, antes del 2007 no había un autolavado. Y lo que le dicen es, no es que se tipificó recién en el 2007, sino que se ha aclarado, ¿no? Se ha precisado, ha habido una aclaración, una precisión, pero siempre ha sido posible que el delito del autor, el delito del lavado, perdón, el autor del delito previo sea también autor del delito de lavado de activos. Me dice, la modificación del artículo 6 de la ley 27.075 por el decreto legislativo número 986 no vino a cambiar la ley anterior para establecer la responsabilidad por el delito de lavado de activos del sujeto que realizó las actividades ilícitas generadoras del dinero, bienes, efectos o ganancias, sino a precisar, dice, ¿ves? Dice, solamente precisó su participación, que no estaba antes prohibida, ¿no? Y dijo, vino a mejorar la ley previa. En tanto en cuenta la primera norma, nunca le excluyó su responsabilidad, ¿no? Entonces lo que reconoce es que no había no era expreso, pero lo que se está haciendo con la modificatoria del 2007, con el decreto legislativo 986 o 986, es precisión, ¿no? Una aclaración, una mejora, pero no una reforma a lo que ya estaba previsto anteriormente, porque anteriormente tampoco se excluía eso. Entonces, en realidad hay jurisprudencia sobre esto, ahí está mencionada sobre el autolavado, para que se tenga, digamos, si se quiera profundizar, pronunciamientos que han declarado que y han fijado la línea jurisprudencial de que está habilitado la aplicación del autolavado, lo que significa que es, bueno, ya no es una tendencia. A partir del 2007, la aplicación es expresa por la ley, pero la jurisprudencia ha establecido que inclusive antes del 2007, para los hechos anteriores al 2007, también rige el autolavado porque la ley o el decreto legislativo 986 no modificó o recién penalizó el autolavado, sino precisó y aclaró o mejoró la redacción anterior sobre el autolavado, ¿no? Eso es como conclusión, digamos. Ahora, muy rápidamente vamos a ver algunos actos. Bueno, esas son las modalidades, ya lo hemos analizado sobre conversión, transferencia, ocultamiento, traslado. El acto de conversión, pues tiene que ser referido a mudar, volver una cosa en otra, transformar, sea reversible o no. Se discute, por ejemplo, si se puede cometer con bienes que han sido transformados a puntos de no haber quedado nada, ¿no? Del origen, del bien originario. Sobre esto creo que tiene que verse caso por caso. Y con respecto a la conversión, pues lo que debe primar es que implica una acción de transformación o de sustitución, ¿no? Para que pues luego pueda de repente someterse a un acto de transferencia, ¿no? Un acto de transferencia que quiere decir que tiene que pasar el bien a terceros, sea a título oneroso, a título gratuito, pero tiene que existir este cambio de titularidad. Ahora,
por ejemplo, ahora en las imputaciones es muy importante hacer estas precisiones, ¿no? Por ejemplo, las deficiencias que puede haber o los desafíos que podamos también tener en cuenta para poder aplicarse más eficientemente, creo que esta ley, este delito y poder pues generarse condenas efectivas en este delito, es las imputaciones, ¿no? Las imputaciones que se hacen y que se califiquen las conductas. En los delitos de lavado de activos, prácticamente a veces al inicio de las investigaciones se sale como a pescar, ¿no? Y esto es algo que se ve mucho, mucho en la práctica. Seguramente los colegas que pues litigan o que ven directamente estos casos. Y yo creo que a nivel no solo de una tesis de imputación, tiene que haber una precisión y tiene que haber un objetivo en la investigación de los delitos lavado de activos. ¿Qué vemos en la práctica? ¿No? En la práctica vemos que se inician investigaciones por periodos extensos, ¿no? A veces hasta 20 años de investigación por lavado de activos y pues en 20 años digamos, una persona nada más, pues realiza una serie de operaciones, ¿no? Si es un empresario, si tiene varias empresas, si tiene negocios unipersonales, si pues no solamente es una persona investigada, sino son varias personas investigadas, pues nos creo que se complejiza un poco más la investigación y sin un rumbo, ¿no? Sin un objetivo. ¿Qué estamos investigando, no? ¿Cuál es estamos investigando todo el patrimonio de una persona por 20 años? Estamos investigando una operación concreta que hay indicios de sospecha de que esta operación ha sido realizada con dinero de procedencia ilícita o vinculada a una actividad criminal. ¿A qué actividad criminal? Creo que ahí se pierde, ¿no? La imputación eh, con respecto a poder alcanzar el objetivo de la investigación, ¿no? Y a veces mucho se traslada también digamos, esta labor de investigación a los peritos, ¿no? Por ejemplo, cuando se fijan los objetos periciales en los casos de lavado de activos, pues, los objetos periciales no están encaminados a poder hacer la trazabilidad o verificar una operación concreta, sino se, digamos, se delega la investigación a los peritos en la búsqueda de operaciones más una cantidad de operaciones en periodos extensos, donde un poco después de años de investigación, porque las investigaciones por lavado de activos pues suelen durar muchos años, se diluye, ¿no? Se diluye toda esa información. Entonces, creo que ahí el desafío está en eh, precisar estas imputaciones, identificar las operaciones y hacer las pericias sobre estas operaciones concretas, ¿no? Y si se va a considerar que todo el patrimonio está afectado, pues hay que decirlo, ¿no? Todo el patrimonio, todas las operaciones, todos los activos que hayan han sido materia de lavado, porque cuando se hace la calificación se establece, por ejemplo, como actos de transferencia, actos que no son de transferencia, o sea, se establecen actos de conversión como actos que no son de conversión, actos de ocultamiento que tampoco. Entonces, hay que identificar claramente y precisar de manera también para el derecho de defensa, para un adecuado ejercicio del derecho de defensa y por el principio de objetividad, tener claro estos hechos, ¿no? Y establecer claramente, ¿no? Por ejemplo, les decía que un poco en las pericias, cuando se traslada, se fijan los objetos periciales, no hay una finalidad de esclarecer una determinada operación, sino hacer un desbalance patrimonial, como si el incremento patrimonial injustificado pues es un delito, y no lo es. Es un indicio, es un indicio siempre y cuando esté pues vinculado a una actividad criminal o esté vinculado pues a un delito previo, ¿no? Pero no automáticamente trasladar ese indicio como si fuera parte esencial
del delito o el objeto de investigación, ¿no? Entonces, ahí creo que es importante tener en cuenta esos puntos. Y bueno, y solamente cerrar, creo que estoy un poco ya fuera de la hora, les voy a igual compartir esta diapositiva, un poco cerrar sobre el tema de la autonomía, la problemática que se ha planteado. Ahí les voy a dejar algunos problemas, algunas soluciones que creo que podrían plantearse con respecto a la autonomía. Yo creo que la autonomía procesal, la autonomía que puede de alguna manera ser eficiente en esta aplicación del delito de lavado de activos está que en el mismo proceso penal se tiene que investigar si es necesario cuál es esa actividad criminal previa que está vinculada con este objeto del delito, del lavado de activos, a efectos de establecer esa conexión, ¿no? Esa conexión y la evidencia suficiente, ¿no? Y esto pasa por que exista certeza, ¿no? Que exista certidumbre jurídica, y no se pueda diluir pues el principio de legalidad, el principio de tipicidad, ¿no? Y que no se pueda abrir pues un tipo penal excesivo, ambiguo, donde pues va a generar también, incluso para la persecución, deficiencias, ¿no? Sobre cómo cubrir estos elementos del delito de lavado de activos, ¿no? Esto es un poco lo que quería compartirles. De repente, con las preguntas podamos profundizar un poco más. Muchísimas gracias por su atención. Creo que nos está quedando 10 minutitos para poder hacer alguna reflexión final o algunas preguntas, y ahí podemos completar de desarrollar algunos puntos que quisieran ustedes preguntar, ¿no? Doctor, gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Hurtado, por la presentación que nos ha, em, que ha tenido usted a bien presentarnos, ¿no? Esta mañana. Muchas gracias también a las más de 1.100 personas que se mantienen conectados. Es un tema muy interesante y, como lo dijo usted al inicio, puede darse para varias clases, ¿no? Pero sabemos el esfuerzo que ha realizado para poder realizar este compilado, doctora, y presentarnos la clase de hoy. Quiero compartir algunas de las inquietudes que el público ha realizado a lo largo de la hora con 15 minutos aproximadamente que ha expuesto usted, doctora, para que nos pueda ayudar absolviéndolas. La primera pregunta es, doctora, la estructura tripartita de lavado de activos, colocación, estratificación e integración, es un elemento normativo del tipo objetivo del artículo 1 del Decreto Legislativo 1106, cuya ausencia impide la consumación del delito, o son meras categorías criminológicas no tipificadas, bastando cualquier acto posterior al delito precedente que obstaculice la identificación del origen ilícito de los bienes sin necesidad de completar dichas fases. ¿Es así? Sí, en realidad no está previsto en la norma ni en ninguna de la regulación que hemos, digamos, desarrollado, ni en la ley 27765, que es como antecedente, ni en el actual decreto legislativo 1106, tenemos una referencia normativa sobre este proceso de lavado, porque el delito de lavado es un delito de conexión y es un delito proceso, ¿no? No es una conducta cerrada, sino que va encaminada a lograr un objetivo, ¿no? Que es dificultar la identificación del origen ilícito del activo o del capital o de la ganancia ilícita. Entonces, efectivamente, como le dice la pregunta, no hay una regulación, no es un elemento de la estructura del delito, no tiene que pasarse por todas las etapas. El acto de lavado puede ser identificado en cualquiera de estas etapas, en la etapa de ensobrecimiento, en la etapa de integración, en la etapa de colocación, ¿no? En cualquiera de las etapas puede, digamos, identificarse, o puede llegarse a todas las etapas, o puede quedarse en la primera etapa. Nunca llegas a integrar patrimonio, o sea, retornar el activo para el disfrute o para el financiamiento del activo,
pero puede llegar a la primera etapa, a la colocación. Y ya con eso, pues ya está agotado el delito de lavado de activos, ya está consumado, ¿no? No es necesario que pase por todas las etapas para poder decirse que se va a consumar recién el delito de lavado de activos y estaríamos, digamos, en un acto de tentativa, no es así. ¿No? Son conductas concretas que podrían desarrollarse en cualquiera de estas etapas. Pero el circuito, digamos, la finalidad de lavar es, pues, que se integre, ¿no? El activo lavado, el activo limpio, ¿no? Ya se integre nuevamente al patrimonio del autor del lavado o el autor del delito previo para que lo reinvierta y continúe con estas organizaciones criminales, con el financiamiento de estas organizaciones criminales. Pero el delito no exige que se cumplan todas estas etapas. El delito lo que exige es que se realice una acción, ya sea de conversión, de transferencia, de ocultamiento, de tenencia, de traslado, y que esta acción tenga esta finalidad, porque ya no se exige tampoco que se dificulte o que se evite la identificación, como antes era un delito de resultado, sino es un delito de peligro, ¿no? Es un delito donde hay una exigencia subjetiva, que tiene que haber una finalidad de identificar, de evitar la identificación del origen ilícito. Y basta eso para que se pueda configurar el delito. Muchas gracias, doctor Hurtado, por absolver la primera interrogante. Nos consultan también en qué medida el decreto legislativo 1106 y sus modificatorias han fortalecido realmente la persecución del lavado de activos en el Perú, doctora, o es que siguen existiendo vacíos normativos relevantes que usted considere relevantes. Ya. Bueno, con la última modificatoria del 2016, creo que eh, deja, deja claro, digamos, en términos preliminares, ¿no? Claro, en términos preliminares, de que para la investigación del delito de lavado de activos no es necesario que exista una condena por el delito previo, no es necesario que exista una investigación abierta por el delito previo, no es necesario que se haya descubierto el delito previo o la actividad criminal previa, sino que se puede iniciar una investigación y en esa investigación por lavado realizarse actos de investigación. El Ministerio Público podría establecer en sus disposiciones la realización de investigaciones no solamente para esclarecer o para descubrir un acto de lavado, sino también para descubrir el delito previo. Porque el delito previo es un elemento descriptivo del elemento normativo origen ilícito. Y esto mucho se discute en la doctrina, porque dice, pero el delito previo no es un elemento del delito de lavado de activo, no es un elemento expreso del delito de lavado de activo, pero el elemento que exige el delito de lavado de activo es el origen ilícito. Y para que exista origen ilícito, tiene que haber una actividad ilícita y que esa actividad ilícita tiene que ser penal. Entonces tiene que haber un delito. Entonces, necesariamente tienes que haber identificado un delito y vincular este delito con este objeto, con este bien, con este capital, para que pueda configurarse el delito de lavado de activos. Entonces, ¿qué es lo que habilita esta modificatoria del 2016 en el decreto legislativo 1106? Es que se investigue en el mismo proceso por lavado de activos. En el mismo proceso que se investigue, pero esta investigación no te exige que lleves a una identificación agotada de quién cometió el delito, cuándo se cometió el delito, dónde se cometió el delito. Y que exista una responsabilidad del autor del delito previo, sino la existencia del delito previo. A nivel antijurídico, que sea típico, que sea una conducta que sea típica y que sea antijurídica. Entonces, como injusto penal, el delito previo tiene que ser acreditado a nivel del proceso mismo de lavado de activos. Y esto lo habilita la nueva modificatoria. Ahora, con respecto a la sanción, del delito de lavado de activos,
Ahí está la discusión precisamente. Si esta regulación que dice que el delito de lavado de activos puede ser sancionado sin descubrirse el delito previo, sin que se haya descubierto el delito previo, ahí está la discusión y el debate que está actualmente, a pesar de los años, sigue vigente, sobre si es posible realmente establecer que se ha configurado este elemento origen ilícito si el ilícito no ha sido descubierto, si el ilícito ni siquiera a nivel de injusto, o sea, que sea típico y antijurídico, no estamos hablando de culpable y punible, estamos hablando de típico y antijurídico, a nivel de injusto, siquiera esté claramente acreditado en el proceso penal, ¿no? Sin que estemos hablando de la responsabilidad del delito, del autor del delito previo, sino como hecho, como hecho. Entonces ahí lo que nosotros planteamos es que tiene que haber necesariamente en el proceso penal evidencia suficiente, más allá de toda duda razonable, que establezca que sí existió un delito previo, que sí existió una actividad criminal y que el objeto de lavado que se está investigando en el proceso de lavado está vinculado a esa actividad, deriva de eso, proviene de esa actividad, de manera directa o indirecta, pero tiene que haber evidencia más allá de toda duda razonable. Desde nuestro punto de vista, si no estaríamos hablando, pues, ante diferentes estándares de prueba en una responsabilidad penal por lavado de activos, ¿no? Entonces, pero básicamente, digamos, ese es el desafío que ahora tenemos en la aplicación con respecto a cuál es el estándar, si efectivamente estamos ante un delito de sospecha, si estamos ante un enriquecimiento ilícito de particulares con el nombre de lavado de activos, ¿no? O si estamos desnaturalizando el delito de lavado de activos. Ese es, digamos, es el planteamiento, en todo caso, de si es necesario de ley eferenda regular el delito de incremento patrimonial injustificado, donde no exijas probar la vinculación de tu patrimonio, de tu incremento patrimonial con un delito, que simplemente el incremento patrimonial que no lo justifiques cómo llegaste a ese patrimonio y esté penalizado. Entonces, con eso facilitas la prueba al Ministerio Público y estableces un delito donde no hay necesidad de acreditar una actividad, de descubrir una actividad criminal previa, ¿no? Entonces, ahí creo que está un poco el desafío en, de repente, diferenciar el delito de lavado de activos con el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, que no lo tenemos en nuestro país, pero que de alguna manera con esta reforma del 2016 podría decirse que se está tratando de equiparar el delito de lavado de activos con este tipo penal que expresamente no está regulado en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Muchas gracias, doctora, por absolver también esta consulta. Vamos a pasar a las últimas preguntas, respetando también sus tiempos y los tiempos de nuestros participantes. Doctora, ¿nos puede comentar brevemente la importancia del rol que cumplen las unidades de inteligencia financiera, por favor? Claro, las unidades de inteligencia financiera, bueno, su creación desde el 2013, eh, tienen varias funciones en concreto, pero precisamente o específicamente está referido en el tema del lavado de activos, los sujetos obligados, que son los que están regulados dependiendo del sector, están obligados a reportar operaciones sospechosas a la unidad de inteligencia financiera. La unidad de inteligencia financiera, con esta información, puede realizar informes de inteligencia financiera, que en el caso que contengan operaciones sospechosas, va a derivar estos informes al Ministerio Público para que el Ministerio Público realice investigaciones eh, con la finalidad de corroborar si efectivamente estamos ante actos de lavado o no.
Entonces, ¿qué sucede? La unidad de inteligencia financiera no solamente recibe reportes de operaciones sospechosas, sino también reportes de operaciones inusuales. Y también tiene, digamos, la facultad de realizar sus propias investigaciones. Luego de realizar, pero estos informes de operación de inteligencia financiera son de uso interno, no tienen calidad de prueba, a menos, a menos que la fiscalía o que el Ministerio Público haga suya esa información después de haber corroborado. ¿Por qué? Porque la unidad de inteligencia financiera no tiene acceso a toda la información, no tiene el levantamiento del secreto tributario, no tiene el levantamiento del secreto bancario, no tiene el levantamiento del secreto bursátil, no le pide descargos, no le dice, señor, acá le han hecho un reporte de operaciones sospechosas. ¿Cuál es su descargo? A ver, quiero ver cómo está justificado esta operación, si está justificado, si proviene de dinero de origen ilícito. No, no hace esos actos de investigación, ¿no? Entonces, el Ministerio Público sí lo hace, sí lo puede hacer, sí tiene las facultades para pedir el levantamiento del secreto bancario al juez y obtener esa información y corroborar y verificar si efectivamente se trata de operaciones justificadas o no. Entonces, es muy acotada su intervención. Sin embargo, creo, una herramienta, una institución que sirve pues, o es muy esencial para la lucha contra el lavado de activos, ¿no? Pero esta información tiene que ser corroborada por el Ministerio Público para efectos de establecer responsabilidad penal. La unidad de inteligencia financiera puede establecer ya en el sector regulatorio, financiero, responsabilidades administrativas, multas a los sujetos obligados, etc. Pero con respecto a la responsabilidad penal, esta información tiene que ser corroborada, integrada, verificada para poder determinar si estamos ante un acto de lavado de activos concretamente. Muchas gracias, doctora. Y quiero compartirle la última consulta de esta sesión. Doctora, a su juicio, el principal desafío que enfrentan los sistemas de justicia en América Latina para combatir eficazmente el lavado de activo, ¿cuál sería? Yo creo que el principal desafío radica, desde mi punto de vista, también como abogada defensora, mi planteamiento es bajo esa óptica. Ojo, no tengo una óptica diferente porque digamos, mi práctica está referido al tema de la defensa o el enfoque de la defensa. Creo que el desafío está en la precisión de las imputaciones, ¿no? Creo que al inicio de las investigaciones, el desafío está en concretizar lo que va a ser objeto de imputación, para a partir de ahí delimitar si tenemos o no un caso. A nivel del Ministerio Público, por ejemplo, creo que hay, desde mi punto de vista, eh, de repente un planteamiento, creo, muy amplio sobre lo que son las imputaciones por lavado de activos. Y se pierden de repente eh, recursos, ¿no? Recursos eh, abarcando demasiados periodos de investigación para poder plantear un caso de lavado de activos, ¿no? Un caso de lavado de activos dura, en una investigación normal, podría durar 9 años, hasta 9 años, por periodos donde no se delimitan claramente cuáles son las operaciones de lavado, sino se abarcan así masivamente años, 20 años, 10 años, 15 años, 16 años de investigaciones, ¿no? Y en 16 años, por ejemplo, agarran todos los abonos que se hizo en 16 años en tus cuentas bancarias y te piden que justifiques todos los abonos que has hecho en 16 años. Entonces, a veces ese nivel de investigación genera pues que pasen estos 9 años, hasta 12 años que podrían ser,
justificando entre ida y vuelta de las pericias eh, y identificando este tipo de operaciones. Entonces creo que el desafío está ahí, en concretizar lo que va a ser objeto de investigación, delegar o establecer los objetos periciales que se van a realizar, porque en el lavado de activos creo que es el protocolo central hacer pericias, eh, no delega, no digamos, trasladar la facultad que tiene el Ministerio Público al perito, sino el perito que sea el apoyo, el auxiliar, es decir, mira, esta es la operación que estoy analizando, necesito que hagas la trazabilidad sobre esta operación, ¿no? Pero es el perito es el que prácticamente es el que descubre operaciones y luego que el perito descubre las operaciones recién hacen las imputaciones. Entonces estamos al revés. Desde el punto de vista de la defensa, creo que ahí podríamos tener investigaciones mucho más eficientes si se realizan imputaciones mucho más concretas, mucho más delimitadas con respecto a cuál es la finalidad de la investigación, porque se pierde mucho eso, ¿no? En cuál es la finalidad. ¿Qué me estás investigando? ¿Cómo adquirí este inmueble? Ok, dime, ¿cómo adquiriste este inmueble? Dime, estoy investigando con qué dinero adquiriste este inmueble. Pero no me digas, estoy investigando 10 años de investigación o 20 años de operaciones y no me dices cuál operación concreta. Y si son todas las operaciones, pues enlístame cuáles operaciones de esos 20 años me estás identificando, me estás investigando, ¿no? Entonces, por el principio también de materialidad, lo más relevante, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un desafío eh, creo que el uso eficiente de los recursos, ¿no? Tanto de los recursos, porque inclusive estas investigaciones no llegan a las etapas más avanzadas del proceso penal, porque se diluyen en el tiempo, ¿no? Entonces ahí creo que podría ser, más bien, estos recursos podrían utilizarse en casos donde efectivamente exista la necesidad de implementar o de ejecutar todos los recursos porque se trata de organizaciones criminales, ¿no? Ahí creo que es importante delimitar este tipo de casos. Ahora, con el tema también de las otras herramientas que se tienen, ¿no? Pero ahorita tenemos también una herramienta eficaz que es el, el proceso de extinción de dominio, ¿no? El proceso de extinción de dominio donde eh, incautas el bien a favor del Estado y el estándar es menor, no es un proceso penal, entonces también evaluar esos puntos que son herramientas o son instrumentos que sirven también para luchar contra el financiamiento, la expansión de la organización criminal, ¿no? Y entonces, de repente dar una mirada también y a los mecanismos también que tenemos de colaboración eficaz, mecanismos que puedan ser utilizados con mucho más, digamos, frecuencia para este tipo de casos donde pues exista realmente suficiente evidencia que permita prever que se trata de un caso que es posible llevarlo a juicio y que se pueda ser probable una condena, porque en todo caso lo que se tendría que plantear es cerrarse esos casos y esos recursos utilizarse en esos casos que van a ser viables, que hay prueba, que son casos que necesariamente requieren un, un esfuerzo adicional para poder llevarse adelante, ¿no? Esa sería mi respuesta, doctor. Muchísimas gracias, doctor Hurtado, por aclararnos esa última consulta. Le reiteramos el agradecimiento a nombre de nuestro director del Centro de Estudios. Muchísimas gracias por apoyarnos en esta sesión, aperturando el mes de abril. Muchas gracias también a las personas que se mantienen conectadas. Tenemos más de 1000 personas que continúan acompañándonos. Doctora, hemos llegado a la parte final. Esperamos Muchísimas tenerla gracias.
Esperamos tenerla nuevamente en este espacio, esperamos que se haya sentido también muy cómoda aquí en los lunes de derecho y bueno, como lo dijo, vamos a poder coordinar para ver si es factible compartir el material al público que nos ha seguido en la sesión de hoy. Que bueno, nosotros le cedemos estos últimos segundos para que pueda despedirse del público que nos ha acompañado. Sí, muchísimas gracias a todos por las preguntas muy interesantes. Gracias por compartirnos sus reflexiones también. Eh, Agradezco nuevamente al Centro de Estudios por la convocatoria. Espero también compartir en otra oportunidad. Y bueno, nada, me despido y con todo gusto le voy a compartir las PPT para que puedan ustedes también tenerlo. Y nada, me encuentro en el correo, cualquier cosa, con un gusto de ayudarlos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, doctora. Que tenga usted un buen inicio de semana. Hasta otra oportunidad. Hasta luego.